Mi hermana, la hija dorada de mis padres, siempre recibió todo sin mover un dedo. Le regalé mi tiempo, mi esfuerzo y mi parte del negocio familiar para que no se hundiera. Cuando me traicionó, la dejé a su suerte. Volvió arruinada en un año. Le recordé que hasta las coronas terminan en el barro. Mi hermana siempre fue la princesa intocable de la familia. Yo fui la idiota que le sostuvo la corona durante años, aunque sabía que me estaba rompiendo la espalda para que ella pudiera pavonearse como si hubiera ganado algo por mérito propio. Lo peor es que, por mucho tiempo, me creí el cuento que me metieron mis padres, que ella era más sensible, que había que cuidarla, que yo era más fuerte y por eso podía aguantar más peso. La realidad es que, desde que tengo memoria, todo lo bueno, lo fácil y lo bonito siempre fue para ella, y lo que quedaba, lo que costaba, lo que dolía, terminaba en mis manos. Tengo 35 años y vivo en Frisco, Texas, en un apartamento de 2 habitaciones que pago con mi propio trabajo. Durante más de una década, manejé junto con mi familia un restaurante que mis padres abrieron hace 25 años en Dallas. El lugar no era lujoso, pero era de esos sitios que se llenaban de clientes fieles. Teníamos mesas de madera oscura, fotos antiguas de la ciudad enmarcadas, un menú que combinaba recetas familiares con platos clásicos y un equipo que sabía lo que hacía. El negocio era estable, rentable, y tenía una clientela fija que venía desde barrios como Highland Park o Lakewood solo por nuestras costillas y nuestro pastel de nuez. Mi hermana, 3 años menor que yo, nunca trabajó un día completo seguido en el restaurante sin quejarse. Si estaba de turno, llegaba 1 hora tarde con un café de Starbucks en la mano, diciendo que el tráfico en la enero de 35 era un infierno aunque vivía a 15 minutos. Si la poníamos a atender mesas, desaparecía en la cocina a contestar mensajes. Si la poníamos en caja, se equivocaba con el cambio o dejaba la caja abierta porque estaba hablando con un cliente importante. Y cada vez que yo la confrontaba, mis padres saltaban a defenderla. No seas tan dura con tu hermana, ella está haciendo su mejor esfuerzo. Tú eres mejor para manejar la presión. Ella es más creativa, tú eres más organizada, así se complementan. La realidad era que yo hacía el trabajo y ella se llevaba el crédito. Hubo una época en que yo hasta le cedía parte de mi pago. Si veía que se le acumulaban las cuentas de su tarjeta, me ofrecía a cubrirlas con mi parte de las ganancias, pensando que algún día me lo agradecería. Ella gastaba en ropa en el North Park Center, salidas a clubes en Uptown, viajes improvisados a Miami con amigas. Una vez, me pidió prestados $1,500 para un arreglo urgente en el carro, y a la semana la vi llegar en un Audi Q5 que claramente no era nuevo, pero sí mucho más caro que el Honda Civic que tenía antes. Cuando la enfrenté, me soltó un "es que me salía más barato cambiar de carro que arreglar el otro, ¿qué te importa? Igual te lo pago". Nunca lo hizo. Yo era la que estaba en el restaurante desde las 6 de la mañana para recibir los pedidos de proveedores, la que revisaba que la carne estuviera a la temperatura correcta, la que discutía con el técnico de la nevera industrial cuando fallaba, la que se quedaba después de cerrar para hacer inventario. En invierno, cuando el clima se ponía helado y caía aguanieve, yo manejaba con cuidado por calles resbalosas desde mi casa hasta el local para abrir puntualmente. Mientras ella mandaba un mensaje diciendo que la carretera estaba peligrosa y se quedaba en casa. Los clientes me conocían por nombre, me saludaban con un "¿cómo está, señora?", y yo sabía exactamente quién pedía la hamburguesa sin cebolla o el puré de papa extra cremoso. Ella, en cambio, era una sombra que aparecía solo cuando convenía. El punto de quiebre llegó el día que me enteré, por un proveedor, que mi hermana había convencido a mis padres de transferirle legalmente la mitad del negocio. No me lo dijeron ellos, no me lo dijo ella, lo supe porque el proveedor necesitaba firmar un nuevo contrato y me preguntó si mi hermana ya tenía poder para hacerlo. Según él, ella le había contado que yo quería retirarme poco a poco para probar otras cosas. Cuando llamé a mi madre para preguntarle qué carajos estaba pasando, me salió con que era lo mejor para todos, que así mi hermana se motivaría más. Que yo seguiría teniendo mi parte pero que ahora ella tendría más voz en las decisiones importantes. La voz se me cortó de rabia, pero no grité.
En ese momento entendí que no había nada que yo pudiera decir que cambiara la forma en la que mis padres la veían. Me habían utilizado como sostén de su incompetencia durante años, y ahora me iban a desplazar para que ella jugara a ser empresaria sin saber lo que costaba mantener un negocio vivo. Ella no quería aprender, quería tener un título. Quería el aplauso sin el trabajo. Esa misma semana, tomé una decisión que a ellos les pareció impulsiva, pero para mí era la culminación de años de aguantar. Busqué a un abogado, revisé mis derechos y vendí mi parte del negocio. El comprador fue un conocido del gremio, un hombre que tenía un par de restaurantes medianos en Fort Worth y que estaba interesado en expandirse. Me pagó al contado, un cheque que me aseguraba varios años de tranquilidad si lo administraba bien. No le dije nada a mi hermana ni a mis padres hasta que la venta estuvo cerrada. El día que firmamos, llegué al restaurante, pedí hablar con ellos y les solté que ya no era socia, que ahora tendrían que coordinar con el nuevo copropietario. Mi hermana se rió en mi cara y dijo, perfecto, menos drama para mí. Ahora sí puedo hacer lo que quiera aquí. Mis padres me miraron con decepción, como si yo fuera la traidora. No respondí. Me quité el delantal, dejé las llaves en la barra y me fui. Conduje hasta mi apartamento, cerré la puerta y sentí un alivio que no recordaba desde hacía años. Sabía que en poco tiempo, sin alguien que le cubriera las espaldas, todo se le iba a venir encima. El negocio era rentable, pero exigente. No era cuestión de poner fotos bonitas en Instagram o cambiar el logo. Era levantarse antes que el sol, negociar con proveedores testarudos, lidiar con clientes imposibles, cuidar cada dólar y reinvertirlo con cabeza fría. Y ella no tenía ni la disciplina ni la humildad para eso. Si quería la corona, que aprendiera lo que pesaba. Yo me iba a encargar de que la cargara sola y de que sintiera cada gramo. Porque las coronas, tarde o temprano, se caen. Y cuando caen, no siempre encuentran un cojín. A veces, se hunden en el barro. Actualización 1. 2 meses después de haberme desvinculado por completo del restaurante, la realidad empezó a asomarse por las rendijas de la fachada perfecta que mi hermana intentaba mantener. En redes sociales, seguía subiendo fotos de platos gourmet con descripciones pretenciosas y hashtags ridículos como almohadilla Fine Dining Dallas o almohadilla Luxurious, acompañados de frases como elevando la experiencia gastronómica de la ciudad. Pero bastaba con hablar con un par de clientes de siempre para saber que esa experiencia elevada no era más que un desastre con filtro. Lo primero que hizo al quedarse con el control fue modificar el menú. Quitó platos que habían sido el alma del restaurante desde el día 1, como las costillas ahumadas y el chili casero que preparábamos con la receta de mi abuela. Son demasiado simples, necesitamos atraer a un público más exclusivo, le dijo a uno de los cocineros, según me contó después. En su lugar, metió platos carísimos que no encajaban con nuestra clientela, ensaladas de quinoa con aguacate a 22 pesos, carpaccio de salmón a 28 pesos. Y un filete wagyu que cobraba a 75 pesos la porción, cuando antes el plato más caro del menú rondaba los 30 pesos. Y no solo subió los precios en esos nuevos platos, también infló un 40% el costo de todo lo que ya teníamos. Un sándwich de pollo que antes costaba 9 pesos pasó a 13 pesos, las cervezas nacionales de 4 pesos a 6 pesos, y el pastel de nuez, nuestro postre estrella, de 5 pesos a 8 pesos. Los clientes habituales empezaron a quejarse. Un viernes por la noche, me encontré en el H.E.B. a uno de ellos, un señor que llevaba años yendo con su esposa todos los domingos después de la iglesia. Me dijo, pasamos la semana pasada y casi me caigo de la silla cuando vi la cuenta. Y para colmo, ya no sirven las costillas. No sé qué le pasó a ese lugar. Mientras tanto, ella derrochaba el dinero del negocio como si fuera un fondo personal. Lo más descarado fue el Mustang GT rojo que compró apenas 3 semanas después de quedarse al mando. No era un carro barato, ni mucho menos práctico para su situación. Lo financió a crédito, pero usó un adelanto de 8,000 pesos del negocio para el pago inicial. Lo sé porque uno de los proveedores me lo comentó con tono de tú no has oído esto de mí. Me la imaginaba bajando del Mustang con gafas de sol, como si fuera la dueña de un emporio, mientras por dentro el restaurante empezaba a sangrar dinero.
Por curiosidad y también por un poco de morbo, un par de veces pasé frente al local para ver cómo estaba. El estacionamiento, que antes a esas horas de almuerzo se llenaba, tenía la mitad de los espacios vacíos. Vi a camareros nuevos que no reconocía y, en la cocina, apenas 3 personas moviéndose con desgano. Nuestro antiguo chef, Luis, ya no estaba. Lo llamé para preguntarle y me contó que se había ido porque mi hermana le debía 2 semanas de pago y, en lugar de hablarlo, lo acusó de tener poca visión para el nuevo concepto del restaurante. Una tarde, Luis me llamó para invitarme un café en un local de plano. Me contó que la rotación de personal era un chiste, 3 camareros habían renunciado en un solo mes, el sous chef se había ido a trabajar a un lugar más pequeño pero estable. Y hasta la señora que limpiaba desde hacía 10 años dejó de ir porque ya no se siente como una familia. Me dijo que la nueva carta tenía ingredientes caros que se desperdiciaban porque nadie los pedía, y que ella se negaba a escuchar sugerencias porque eso es mentalidad de restaurante barato. Lo que más me impresionó fue que, a pesar de todo, en público mantenía la farsa. En Instagram, posteaba fotos del local con frases como «Gracias por un sold out dinner service», cuando yo sabía que apenas llenaba la mitad de las mesas. Hasta organizó un evento exclusivo con un DJ local y cócteles especiales a 15 pesos cada uno, pero según Luis, apenas fueron 20 personas y la mayoría se fue antes de medianoche. Yo, mientras tanto, trabajaba medio tiempo en un restaurante de plano que había abierto un amigo mío. Nada glamuroso, pero estable. El sueldo era bueno, el ambiente relajado, y me permitía tener tiempo para mí después de años de vivir para el negocio familiar. Con el dinero de la venta de mi parte, había invertido en un par de certificados de depósito y estaba tranquila. No tenía prisa, ni presión, ni llamadas a medianoche para resolver dramas inventados. Pero esa paz se vio interrumpida una tarde de sábado. Estaba en mi apartamento, viendo televisión y preparando algo de pasta, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Contesté con desgano, ya anticipando que no era una llamada para charlar de cosas triviales. Efectivamente, después de un saludo forzado, me soltó: «Tu hermana está muy estresada, no sabe por dónde empezar con todo lo que tiene que hacer, ¿podrías ir un par de días a ayudarla? Aunque sea para poner las cosas en orden?» Me quedé en silencio unos segundos, procesando la osadía del pedido. Le recordé que yo ya no era parte del negocio, que ellos tomaron la decisión de darle el control, y que ahora eso significaba que debía enfrentar las consecuencias. Mi madre suspiró, como si yo estuviera siendo cruel. «Es que eres su hermana mayor, siempre has estado para ella, ¿vas a dejar que se hunda?» La respuesta me salió sola, sin gritar pero con una firmeza que me sorprendió: «Sí, mamá. Voy a dejar que se hunda. Porque no es mi responsabilidad salvarla de un barco que ella misma agujereó». Ella murmuró algo sobre no reconocerme y colgó sin despedirse. Esa noche, me serví una copa de vino y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, y en la distancia se veían las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi vida. Y aunque sabía que la llamada de mi madre no sería la última, también sabía que la caída de mi hermana apenas estaba empezando. Actualización 2. 6 meses después de mi salida, la fachada comenzó a desmoronarse de forma más visible, tanto para la familia como para cualquiera que hubiera puesto un pie en el restaurante alguna vez. Ya no era solo un rumor entre clientes o ex empleados, era evidente para todo el que pasara por la zona que el lugar estaba al borde del colapso. En ese tiempo, yo había logrado estabilizar mi rutina. Trabajaba unas horas en el restaurante de mi amigo en plano, y el resto del tiempo lo dedicaba a proyectos personales, algo que durante años había sido un lujo imposible. Conducía por la ciudad sin prisas, me permitía desayunar tranquilamente en cafeterías locales, y ya no vivía con esa ansiedad constante de estar esperando que sonara el teléfono con un nuevo problema que resolver. Pero, aunque intentaba mantenerme al margen, las noticias sobre el negocio familiar me llegaban sin buscarlas. El primer indicio serio lo vi yo misma una noche de viernes. Tenía que pasar por Dallas para recoger unos documentos y decidí, por simple curiosidad, darme una vuelta frente al restaurante. En otro tiempo, un viernes a las 8 de la noche,
No había un solo lugar libre en el estacionamiento, la gente incluso dejaba sus autos en la calle y caminaba media cuadra para conseguir mesa. Esa noche, conté apenas 5 coches. Desde afuera, vi más sillas vacías que ocupadas y noté que la mitad de las luces del local estaban apagadas. Eso, en nuestro mundo, era una señal clarísima de que se estaba intentando ahorrar hasta en electricidad. Un par de días después, la confirmación llegó de boca de un cliente de toda la vida, el señor Patrick, un hombre que conocía a mis padres desde que abrieron el local. Lo encontré en un Home Depot, mirando herramientas, y no pudo evitar mencionarlo. Fui la semana pasada, no es lo mismo. El servicio es lento, los precios una locura, y el pastel de nuez ahora parece más pequeño. Le dije a tu hermana que extrañaba verte, y solo sonrió como si no entendiera la indirecta. Al poco tiempo, llegaron las primeras llamadas incómodas de mis padres. Una tarde, mientras doblaba ropa, recibí la voz casi suplicante de mi madre. Hija, necesitamos que reconsideres. Tu hermana está agobiada. El negocio no está como antes, y sin ti. Antes de que terminara, la interrumpí. Le recordé que no fue mi decisión dejarla sola, sino la suya y la de mi hermana. Que yo no iba a volver a ser el salvavidas de nadie, menos de alguien que me había empujado fuera. Mi madre intentó endulzar las palabras, podrías volver aunque sea por un año, hasta que todo se estabilice. Le respondí, con la calma que me daba saber que tenía las cuentas en orden y 0 deudas, que mi tiempo valía más que un año de trabajo gratis para alguien que nunca lo valoró. En medio de todo, una amiga que aún trabajaba en el restaurante me contó que la situación interna era un caos. Faltaban ingredientes básicos porque mi hermana no sabía coordinar bien los pedidos, y lo poco que llegaba a veces se echaba a perder porque compraba sin pensar en la rotación de inventario. A los proveedores les pagaba tarde, y ya había más de uno que se negaba a entregar hasta recibir el pago anterior. Para compensar, había reducido la plantilla, 2 cocineros para todo el menú, un solo camarero en turnos de noche, y ella misma ayudando en la caja. Ese último detalle me lo confirmaron varios, verla detrás de la caja era un espectáculo. No porque estuviera trabajando duro, sino porque se notaba que no entendía nada del flujo del servicio. Tardaba demasiado en cobrar, confundía pedidos, y cuando algún cliente se quejaba, ponía esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien y decía, estamos en proceso de reinventarnos, gracias por su paciencia. Mientras tanto, en redes sociales, seguía actuando como si todo fuera un éxito. Fotos con filtros cálidos, frases inspiradoras sobre emprender con pasión y elevar la experiencia culinaria de Dallas, y publicaciones agradeciendo a todos los que hacen posible este sueño. Lo irónico es que cada post tenía menos interacción que el anterior. La gente estaba perdiendo interés, y lo peor es que ella no parecía notarlo. Un día, mi padre me llamó, y su tono era diferente. Ya no estaba el orgullo ciego, sino una mezcla de preocupación y cansancio. Me dijo que las ventas habían caído un 50% en comparación con el mismo mes del año anterior. Que los gastos se habían disparado porque mi hermana insistía en mantener un menú caro con ingredientes importados, aunque nadie los pidiera. No sé cómo aguantarán así, me dijo. Yo solo respondí que ya no era mi problema. Hubo un silencio incómodo, y después colgó. Lo cierto es que, aunque una parte de mí sentía un poco de lástima por ver a mis padres metidos en ese desastre, otra parte disfrutaba, sin remordimientos, de no ser yo la que estaba lidiando con todo eso. Había pasado años sosteniendo un barco que se hundía por culpa de un capitán incompetente, y ahora podía ver desde la orilla cómo se llenaba de agua sin que nadie me arrastrara al fondo. A veces pienso que lo más doloroso para ellos no era el hecho de que el negocio estuviera fallando, sino que yo no moviera un dedo para salvarlo. Porque durante toda mi vida, habían contado con que yo siempre estaría ahí, sin importar lo injusto o lo abusivo que fuera. Y por primera vez, no lo estaba. Un viernes cualquiera, mientras conducía hacia casa, pasé de nuevo frente al restaurante. Las ventanas estaban oscuras en la mitad del local, y vi a mi hermana sentada sola en una mesa, mirando su teléfono. No había clientes, y afuera, el letrero de neón parpadeaba, como si hasta él estuviera agotado. Esa imagen me acompañó toda la noche, no porque me entristeciera,
sino porque confirmaba lo que siempre supe: cuando le quitabas el apoyo invisible que le daba yo, no quedaba nada sólido. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que lo peor para ella aún estaba por venir. Y yo no iba a hacer nada para evitarlo. Actualización 3. Un año después de haberme ido, recibí el mensaje que, en el fondo, había estado esperando desde el día que dejé las llaves sobre la barra. Era un simple necesito hablar contigo. Urgente. Venía de mi hermana y, aunque no decía más, el tono era inconfundible: no era una invitación ni una amenaza velada, era un pedido de ayuda. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos, sintiendo una mezcla de satisfacción y curiosidad. No le contesté de inmediato. Dejé que pasaran un par de horas antes de escribirle un dime cuándo y dónde. Me respondió casi al instante: Starbucks de McKinney, mañana a las 10 de la mañana. Ese lugar, a media hora de mi casa, no era casualidad. No quería verme cerca del restaurante, o lo que quedaba de él, y probablemente quería un sitio neutral donde pudiera dar su discurso sin testigos incómodos. A la mañana siguiente, llegué puntual. La vi antes de que ella me viera. Estaba sentada junto a la ventana, encorvada sobre su vaso de café, con el cabello sin peinar y ropa que parecía elegida a la carrera. Las ojeras le marcaban el rostro, y sus uñas, que siempre estaban perfectamente pintadas, tenían el esmalte descascarado. Era la primera vez en mi vida que la veía sin esa capa de arrogancia que la había acompañado desde que éramos niñas. Cuando me acerqué, levantó la vista y trató de forzar una sonrisa. Gracias por venir, dijo, como si esa simple frase fuera suficiente para borrar todo lo que había pasado. Me senté frente a ella, pedí un café y esperé a que hablara. No tuve que esperar mucho. Estoy en problemas, empezó, bajando la voz como si confesara un crimen. El restaurante cerró. No pude mantenerlo. Los proveedores me demandaron por pagos atrasados, el banco me está acosando por el préstamo del Mustang y debo más de $80,000. No me sorprendió. Ya había escuchado rumores de que el lugar estaba vacío incluso en fines de semana, que las reseñas en Yelp eran desastrosas y que varios empleados la habían denunciado en redes sociales por no pagarles a tiempo. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que todo había colapsado. Pensé que al menos aguantaría un par de años más fingiendo, pero al parecer la caída fue en picada. Siguió hablando, como si necesitara vaciarlo todo de golpe. Mis tarjetas están al máximo. Vendí el Mustang para cubrir una parte, pero me alcanzó solo para pagar un mes de renta y algo de las deudas. Papá y mamá me ayudaron al principio, pero ahora dicen que no pueden más. Necesito que abramos algo juntas. Como antes. Tú eres buena con las cuentas, con la gente. Yo puedo encargarme del marketing y de las redes. Seríamos un buen equipo, como cuando todo empezó. Sentí una punzada de indignación. No por el descaro de pedirme que volviera a trabajar con ella, sino por la forma en que intentaba reescribir la historia. No fuimos un buen equipo por mérito mutuo, yo me mataba trabajando mientras ella se beneficiaba. Y ahora, pretendía que olvidara años de abusos porque le convenía. La miré directamente a los ojos. Yo ya tengo mi vida. Y tú tienes tu corona. Quédate con ella. Aprende a cargarla sola. Se quedó en silencio, como si no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Abrió la boca, la cerró, y luego volvió a abrirla para soltar un: no tienes que ser así. Somos hermanas. Me reí, pero no con alegría. Tú te aseguraste de dejar claro hace tiempo que eso no significaba nada cuando se trataba de cuidar mis intereses. Ahora no esperes que signifique algo para salvar los tuyos. No lloró en ese momento, pero su mirada se nubló. Tomó un sorbo de café, recogió su bolso y dijo: bueno, supongo que me las arreglaré. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé un rato más, disfrutando de mi café con una calma que hace un par de años me habría parecido imposible. Esa misma tarde, mi madre me llamó. Su tono estaba cargado de reproche. ¿Qué le dijiste a tu hermana? Llegó a casa hecha un mar de lágrimas. No sé cómo puede ser tan fría.
Ella está pasando por un momento muy difícil. Le respondí lo mismo que le había dicho en cada una de nuestras discusiones del último año, su momento difícil es consecuencia directa de sus decisiones. Yo no voy a pagar el precio por algo que no hice. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido de un suspiro resignado. Algún día vas a lamentar esto. Colgó antes de que pudiera contestar. Los días siguientes, empecé a escuchar más sobre la magnitud del desastre. El local estaba oficialmente cerrado, las puertas con candado y un cartel que decía cerrado por remodelación que todos sabíamos que era una mentira piadosa. El arrendador había iniciado acciones para recuperar el inmueble por falta de pago, y los vecinos comentaban que habían visto a mi hermana sacar cajas apresuradamente una noche, como si quisiera hacerlo sin llamar la atención. Un antiguo cliente me envió por mensaje una foto del interior, tomada a través de la ventana, las mesas cubiertas de polvo, las sillas apiladas en una esquina y el letrero de la barra caído en el suelo. Esa imagen me golpeó de una manera extraña. No sentí pena por ella, pero sí por lo que el restaurante había significado para mí durante tantos años. No por la propiedad en sí, sino por las memorias que había ahí dentro. Era como ver la casa en la que creciste convertida en ruinas por descuido. Mientras tanto, mi hermana desapareció de redes sociales. Ni una foto, ni una historia, ni una frase motivacional. El silencio era más elocuente que cualquier publicación. Los pocos que aún le tenían simpatía empezaron a especular, que si estaba viajando para reinventarse, que si había conseguido un inversionista, que si estaba enferma. Yo sabía que no era nada de eso. Simplemente estaba escondiéndose porque la máscara se había roto. Un par de semanas después, la vi por casualidad en un Target. Estaba en la fila de autoservicio, con un carrito que tenía apenas unas cuantas bolsas de comida barata y artículos de limpieza. Llevaba una sudadera con capucha y gafas oscuras, como si eso pudiera evitar que la reconocieran. No me vio, y yo no hice ningún esfuerzo por acercarme. Me quedé a distancia, observándola pagar con una tarjeta que pasó 2 veces antes de ser aceptada. Esa escena fue un recordatorio perfecto de que las coronas, cuando caen, no siempre se limpian, a veces se oxidan donde nadie quiere verlas. Esa noche, mientras cenaba en casa, pensé en nuestra conversación en el Starbucks. Ella había llegado esperando que yo saltara a salvarla, igual que lo hice tantas veces en el pasado. Pero esta vez, me había mantenido firme. Y aunque mi madre insistiera en que yo estaba siendo cruel, yo sabía que era la única manera de que entendiera lo que siempre ignoró, que la vida no perdona la arrogancia cuando está respaldada solo por aire. Lo irónico es que, en el fondo, yo sabía que esta no sería la última vez que intentaría acercarse. Gente como ella no aprende de inmediato. Necesitan tocar fondo más de una vez para empezar a entender. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a dejarla llegar hasta lo más profundo sin tenderle una cuerda. Actualización 4. 6 meses después de aquella conversación en el Starbucks, supe por terceros que mi hermana había perdido la casa. No me lo dijo ella, no me lo dijeron mis padres directamente. Fue un comentario casual de una vecina mía, la señora Henderson, que también vive en Frisco y que, por esas casualidades de la vida, pasa con frecuencia por el barrio donde estaba la casa de mi hermana. Me dijo que, un día, vio un letrero grande y amarillo de foreclosure clavado en el césped, junto a una nota más pequeña de una empresa de subastas. Según ella, la casa llevaba semanas vacía, y los muebles habían desaparecido casi de la noche a la mañana. No me sorprendió. Desde que cerró el restaurante, su situación debía ser insostenible. El Mustang ya lo había vendido hacía meses para pagar una parte de sus deudas, y sin ingresos fijos, mantener una hipoteca en un barrio como el suyo era imposible. Lo que sí me llamó la atención fue lo rápido que la caída se aceleró. Me imaginaba que, al menos, intentaría quedarse en el lugar vendiendo más cosas, quizá alquilando habitaciones, pero parece que el golpe financiero fue tan fuerte que no hubo tiempo para planes intermedios. Poco después, mis padres me llamaron. Esta vez fue mi padre el que habló. El tono, como en la última llamada de mi madre, estaba cargado de esa mezcla de súplica y reproche que se les había vuelto costumbre. Tu hermana está viviendo con nosotros ahora.
Ha pasado por mucho. Está trabajando en una cafetería, ganando $12 la hora. Dice que quiere ahorrar para empezar de nuevo. No pude evitar sonreír para mí misma. $12 la hora, después de años de mirar por encima del hombro a cualquiera que no tuviera un título de dueño o gerente. $12 la hora, después de publicar frases ridículas en Instagram sobre elevar el estándar de la gastronomía en Dallas. Me pregunté cómo sería para ella pasar de dar órdenes desde una caja registradora a limpiar mesas y servir cafés de 4.99 en vasos de cartón. Mi padre siguió hablando, intentando suavizar lo que, a todas luces, era una súplica disfrazada. Ha cambiado mucho. Creo que merece una segunda oportunidad. Quizá puedas ayudarla a encontrar algo mejor o trabajar juntas en algo más pequeño. No tiene que ser como antes, pero, lo interrumpí antes de que terminara la frase. Papá, no. No voy a volver a trabajar con ella. Y no voy a buscarle soluciones. Si quiere mejorar, que lo haga sola. Hubo un silencio, y luego un suspiro largo, como si estuviera cansado no solo de la situación de mi hermana, sino también de mi negativa constante. No pensé que fueras capaz de darle la espalda así. Su comentario no me dolió, me confirmó que aún no entendían que yo no le daba la espalda a alguien que estuviera luchando honestamente. Le daba la espalda a alguien que me había usado, mentido y menospreciado cada vez que tuvo la oportunidad y que solo se acercaba cuando necesitaba algo. Unas semanas después, hubo una reunión familiar en casa de mis padres. Era el cumpleaños de mi madre, y aunque no me apetecía mucho ir, decidí aparecer para evitar que me acusaran de alejarme de la familia. Llegué con un ramo de flores y una tarta que compré en una pastelería de Plano. Al entrar, vi a mi hermana sentada en el sofá, con un uniforme de cafetería arrugado y el cabello recogido de forma descuidada. Estaba hablando con una de nuestras tías, pero en cuanto me vio, se levantó con una sonrisa que intentaba ser casual. Y mira quién llegó. La hermana ocupada, dijo, como si ese apodo fuera una broma inocente. Ignoré el comentario y la abracé brevemente, lo suficiente para cumplir con el protocolo social. Durante la cena, evitamos hablar directamente, aunque en varias ocasiones noté que intentaba iniciar conversaciones ligeras, recordando anécdotas de los viejos tiempos en el restaurante. Respondía con monosílabos o con una sonrisa cortés, sin darle más cuerda. En un momento, mientras todos estaban distraídos cantando Happy Birthday a mi madre, escuché a mi tía murmurándole, nunca pensé que ella terminaría así. Siempre creí que tú serías la que, bueno, la que estaría en la cima. Mi hermana no respondió. Se limitó a bajar la mirada y tomar un sorbo de vino barato, de ese que mis padres compran en cajas de descuento en Costco. Después de la cena, me quedé un rato en la cocina ayudando a recoger los platos. Escuché risas en la sala, pero también noté que las conversaciones que incluían a mi hermana tenían un tono distinto. Ya no había admiración, ni esas miradas de orgullo que antes recibía cada vez que contaba sus logros en el restaurante. Ahora, eran preguntas incómodas sobre si había encontrado algo más estable o comentarios velados sobre cómo estaba aprendiendo mucho en su nuevo trabajo. Era el tipo de lástima disfrazada de interés que ella, en otro tiempo, habría despreciado. En el camino de regreso a casa, pensé en cómo había cambiado el panorama familiar. Durante años, mi hermana había sido la protagonista indiscutible, la hija dorada que podía cometer cualquier error sin consecuencias reales. Ahora, su caída era evidente para todos, y aunque nadie lo decía en voz alta, la humillación ya era parte de las conversaciones privadas. Y yo, por primera vez, no tenía nada que ver con esa humillación. No había manipulado la situación para llegar ahí, solo me había apartado y dejado que las consecuencias hicieran su trabajo. A partir de ese cumpleaños, los encuentros familiares se volvieron incómodos para ella. Me enteré, a través de una prima, que evitaba ir a reuniones más grandes porque no soportaba las preguntas. Incluso en Navidad, apenas se quedó el tiempo suficiente para abrir regalos y comer un plato de comida antes de irse porque tenía que trabajar temprano al día siguiente. Mientras tanto, yo seguía construyendo mi vida lejos de todo eso.
Abrí un pequeño negocio en Fort Worth, un café pastelería que empezó como un proyecto modesto y rápidamente ganó clientela gracias al boca a boca. Tenía un equipo reducido, pero leal, y por primera vez en años, sentía que cada hora de trabajo valía la pena. No tenía que discutir con nadie para implementar mejoras, ni cubrir las irresponsabilidades de un socio. Era mío, completamente mío, y funcionaba porque yo me encargaba de que así fuera. A veces, al cerrar el local por la noche, me quedaba sentada frente a la caja, recordando cómo era ese mismo momento en el restaurante de mi familia. Allí, el cierre venía siempre acompañado de tensión, discusiones y la certeza de que al día siguiente habría otro problema. Aquí, el cierre significaba un día más de trabajo bien hecho, de clientes satisfechos, de empleados contentos. Esa diferencia, por sí sola, justificaba todas las decisiones que había tomado. La última vez que vi a mi hermana durante ese periodo fue en un supermercado. Yo estaba eligiendo frutas y la vi a unos pasillos de distancia, colocando en su carrito paquetes de pan de oferta y bolsas de arroz de la marca más barata. Me vio, y por un segundo pareció que iba a acercarse, pero luego cambió de dirección. No me molestó. Entendí que, en ese momento, lo único que podíamos compartir era el espacio físico en un lugar público. Cualquier conversación sería incómoda, y no porque yo guardara rencor, sino porque ella aún no había aceptado lo que realmente le había pasado. Esa noche, mientras guardaba mis compras en la despensa, pensé que lo más irónico de todo era que yo no había tenido que planear una venganza elaborada. No hubo un momento en que me sentara a diseñar cómo humillarla o arruinarla. Todo lo que hice fue apartarme. Y en su mundo, eso fue lo mismo que quitarle el aire. La caída no fue un accidente, fue la consecuencia inevitable de darle, por primera vez en su vida, exactamente lo que decía querer. Y aunque sabía que aún quedaban capítulos por escribirse en su historia, también sabía que lo peor para ella no era haber perdido el negocio, la casa o el estatus. Lo peor era haber perdido el papel que jugaba en nuestra familia, el de la hija perfecta, la que todos miraban con admiración. Porque en el momento en que esas miradas cambiaron por otras de lástima o desdén, la corona dejó de brillar. Y cuando una corona deja de brillar, no hay filtro de Instagram que la salve. Actualización final. 2 años después de que dejara el restaurante, mi vida se había transformado por completo. Ya no vivía en ese ciclo de estrés y agotamiento que me había consumido durante más de una década. Mi cafetería-pastelería en Fort Worth se había consolidado como un negocio estable, con clientela fiel y un equipo que sentía el lugar como suyo. Teníamos reseñas positivas en Google, clientes que venían de otras ciudades solo por nuestras tartas de limón o por el café que tostábamos nosotros mismos. Y una reputación que se construía sin necesidad de publicidad falsa ni poses de grandeza. Cada vez que cerraba la caja al final del día, veía cifras que me permitían dormir tranquila y, sobre todo, sin sentir que le debía algo a nadie. En contraste, la vida de mi hermana había seguido un rumbo descendente que, aunque lento, era constante. Su trabajo en la cafetería se había convertido en lo único que la mantenía a flote, y por lo que me contaron, ni siquiera ahí era especialmente eficiente. Cambiaba de turno cuando podía, aceptaba horas extras a regañadientes y se quejaba del sueldo, pero no hacía nada por mejorar. Mis padres, con el paso del tiempo, dejaron de defenderla con la misma vehemencia. Ya no podían usar la excusa de que estaba pasando por una mala racha porque esa racha parecía no tener final. Y lo más revelador era que las conversaciones familiares ya no giraban en torno a sus logros o a sus planes para el futuro. Ahora, cuando se hablaba de ella, el tema duraba unos minutos antes de cambiarse, como si todos quisieran evitar el silencio incómodo que dejaba. Durante mucho tiempo, yo pensé que nuestro contacto se había reducido al mínimo y que así se quedaría para siempre. Nos veíamos muy de vez en cuando, siempre en contextos familiares, y nuestras interacciones se limitaban a un saludo cordial y alguna frase educada. Nunca volvimos a tocar el tema del restaurante, ni de su caída, ni de mi negativa a ayudarla. Era como si ambas hubiéramos firmado un pacto tácito de no remover el pasado. Hasta que, un martes cualquiera, ella apareció en mi cafetería.
Era media mañana, uno de esos días en que el sol entra a raudales por las ventanas y hace que el aroma del café recién molido se sienta más intenso. Estaba en la barra revisando el inventario cuando escuché la puerta abrir y vi, por el rabillo del ojo, una figura familiar. Me tomó unos segundos reconocerla porque ya no era la misma mujer que recordaba de los días del restaurante familiar. Llevaba un vestido sencillo, sin las marcas ostentosas que antes lucía, y sus zapatos estaban gastados en las puntas. El cabello, recogido en una coleta baja, mostraba mechones que escapaban en todas direcciones. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, no había arrogancia, ni esa sonrisa calculada. Solo cansancio. Se acercó a la barra y pidió un café negro. Pagué su pedido antes de que pudiera sacar la billetera. Me miró, sorprendida, y murmuró un gracias apenas audible. Se quedó de pie, como dudando si debía sentarse o no. Finalmente, señalé una mesa en la esquina, y ella asintió. Me tomé un momento para preparar su café y llevarlo yo misma, aunque normalmente lo haría uno de mis empleados. Cuando lo dejé sobre la mesa, me pidió que me sentara. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme, empezó, mirando el vapor que salía de la taza. Pero quería decirte que, lo siento. Por todo. Por cómo te traté, por lo que pasó con el restaurante, por cómo me comporté cuando tuviste la oportunidad de alejarte y yo me quedé. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque quería escuchar hasta dónde llegaba. Siempre pensé que las cosas me saldrían bien porque sí. Que alguien, tú, mamá, papá, estaría ahí para arreglar lo que yo arruinara. Y cuando eso dejó de pasar, me di cuenta de que no sabía hacer nada sola. Me costó demasiado entenderlo. Y todavía me cuesta. Se detuvo, como si esperara que yo la interrumpiera, pero no lo hice. No estoy aquí para pedirte que volvamos a trabajar juntas, ni que me ayudes con dinero. Solo, quería que supieras que ahora entiendo lo que siempre me dijiste. Que la corona pesa. Y que, cuando cae al barro, no hay nadie que venga a limpiarla por ti. Esa última frase me golpeó, no porque fuera nueva, sino porque la escuché salir de su boca. Había repetido algo que yo misma le había dicho años atrás, pero esta vez no sonaba a burla o a sarcasmo. Sonaba a aceptación. La miré durante unos segundos antes de responder. El barro es frío, pero te mantiene los pies en la tierra. Quédate ahí un rato más. Aprenderás a moverte sin hundirte. No se ofendió. Asintió lentamente, como si entendiera que esa era la única respuesta que podía darle. Terminó su café en silencio, dejó la taza sobre la mesa y se despidió con un gesto breve. No intentó abrazarme ni prometer que nos veríamos pronto. Simplemente salió por la puerta y se perdió entre la gente de la acera. Esa tarde, mientras cerraba la caja, pensé en lo que había pasado. No sentí la necesidad de contarle a nadie sobre su visita. No fue un momento para presumir que había ganado o que finalmente había admitido su culpa. Fue más bien un cierre silencioso de un capítulo que había empezado mucho antes de que el restaurante colapsara. Un capítulo en el que yo había dejado de ser su sostén y había aprendido a ser mi propia prioridad. Con el tiempo, su vida siguió sin grandes cambios visibles. Seguía trabajando en la cafetería, seguía viviendo con mis padres, y aunque a veces la veía en reuniones familiares, nunca volvió a tocar el tema. Yo tampoco lo hice. Había comprendido que, en algunos casos, la verdadera venganza no es la humillación pública ni el castigo inmediato. Es el hecho de que la otra persona viva, día tras día, con el peso de sus propias decisiones. Esa noche, al apagar las luces del local y salir a la calle, el aire fresco de Fort Worth me recordó algo que había aprendido en estos 2 años: no necesitas destruir a alguien para que pague por lo que te hizo. A veces, solo tienes que quitarle el apoyo que siempre tuvo y dejar que descubra, sola, lo que es caminar con el barro pegado a los pies. Y mientras conducía de regreso a casa, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, supe que no necesitaba más pruebas de que había tomado la decisión correcta. Porque, al final, algunas coronas no se pierden. Simplemente, se hunden. Y cuando lo hacen, nadie se mete al barro a rescatarlas.